Mi nombre es Pablo y soy el pastor en esta iglesia. Junto con otros pastores de Iglesias en Casa, nuestra responsabilidad es poder pastorear esta congregación y lo hacemos a través de distintas maneras. Creemos que pastoreamos nuestra iglesia a través de la enseñanza los domingos, lo cual vamos a estar haciendo hoy, pero también pastoreamos nuestra iglesia a través de las iglesias en casa cada semana. Te invitamos a que si aún no eres parte de una iglesia en casa, puedas hacerlo. El discipulado en nuestra iglesia es algo fundamental. Todos estamos creciendo como discípulos de Cristo, pero ese discipulado se lleva a cabo a través de las iglesias en casa, en las reuniones de iglesia en casa, pero también hay un pastor que él va a ser cercano, va a estar cercano a ti para poder estar pastoreando tu corazón, pastoreando tu familia y juntos poder crecer en este caminar como hijos de Dios para glorificar a Dios en nuestras vidas. Así que no te pierdas la oportunidad de esta semana, no esperes más, esta semana integrarte a alguna de nuestras iglesias en casa. Estamos estudiando el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro, una carta de Pablo a los Efesios, es una carta corta. Es una carta que tiene verdades esenciales para nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Pero también, como habíamos visto en las semanas pasadas, es una carta que fue escrita para una iglesia que estaba en una ciudad donde todas las personas, la gran mayoría de las personas en esa ciudad eran gentiles. Eran personas que no habían crecido como algunos dentro del pueblo de Israel, escuchando las enseñanzas acerca de la palabra de Dios, escuchando tal vez aquellas cosas que muchos de los judíos habían recibido desde niños. Esta ciudad en Éfeso era una ciudad muy importante dentro del imperio romano en ese tiempo, y era una ciudad donde también había mucha adoración a otros dioses. Entonces Pablo va a escribirle esta carta a esta iglesia en Éfeso, tratando de hacerles ver la importancia de entender lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pero también lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas y cómo Cristo nos está posicionando. Nos está posicionando en Él, en esta familia de Dios, para que ahora nosotros, como gentiles que también nosotros somos, porque no creo que muchos de los que estemos aquí seamos judíos, pero la gran mayoría de los que estamos aquí tal vez nos identificamos con esta iglesia, nos identificamos con la realidad y el contexto de esta iglesia, porque venimos de un contexto pagano. Venimos de un contexto de idolatría, venimos de un contexto de excesos en una sociedad permisiva, pero en medio de todo eso el apóstol Pablo le va a escribir a esta iglesia amada por él, una iglesia que él había plantado tal vez 7, 8 años atrás, y les escribe esta carta para recordarles quiénes son ellos en Cristo y cómo esa identidad en Cristo debía estar cambiando toda la forma en la cual ellos vivían en medio de esta sociedad idólatra. Entonces estamos en Efesios capítulo 2. Y la semana pasada Emanuel nos compartió los versículos 1 al 10, donde el apóstol Pablo les escribe y les deja ver de que no era por las obras, no era por las obras de la ley, cumplir la ley, que nosotros somos salvos, sino solamente por la gracia de Dios, derribando el argumento de que tenemos que volver a la ley y cumplir la ley y cumplir con todos los mandamientos para entonces poder recibir la salvación de parte de Dios, sino que por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, les escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y ahora, a partir del versículo 11 al versículo 22, les va a hacer ver el apóstol Pablo a esta iglesia de que no solamente la salvación es por gracia y ya no hay que cumplir la ley, sino que también porque la salvación es por gracia, no necesitas ser parte del pueblo de Israel. El pueblo que Dios había escogido para ser su pueblo elegido en medio de las naciones y dar testimonio a las demás naciones acerca del único Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo ahora va a decir: no necesitas cumplir con todos los rituales religiosos del pueblo de Israel. No necesitas ser de la nación de Israel, porque la obra de Jesucristo es suficiente para que tú puedas disfrutar de la salvación y de la gracia y ahora ser invitado a una relación en familia con Dios. El pueblo de Israel ya no es la única nación, sino que ahora de todas las naciones Dios está haciendo una nación. Dios está haciendo un pueblo. Dios está unificando y uniendo naciones, lenguas, naciones que son enemigas socialmente. En Cristo podemos ser una misma familia. ¿Lo crees? Eso es lo que el apóstol Pablo entonces va a enseñar en esta porción de la escritura. Entonces vamos a leer el pasaje y después de eso vamos a
comentar algunas cosas que podemos ver que la palabra de Dios nos enseña. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Dice así: por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso texto, ¿no? Qué hermosas verdades encontramos aquí en la palabra de Dios, en esta porción de la Escritura. Porque si algo nosotros tenemos que darnos cuenta, es que al leer lo perfecta que fue la obra de Cristo Jesús, pero también al entender lo ajenos que estamos nosotros a todo lo que Jesús hizo. Porque ni tú ni yo contribuimos de ninguna manera a la obra de Cristo en la cruz. Lo único que nosotros contribuimos a la obra de Cristo en la cruz es nuestro pecado. Lo único que tú y yo contribuimos para nuestra salvación es la necesidad de un Salvador. Porque tú y yo, lo único que tenemos para aportar en esta ecuación es que éramos extranjeros, dice esta porción, éramos ajenos a las promesas, estábamos lejos de Dios. Sin embargo, en Cristo Jesús hemos sido invitados ahora a pertenecer a esta familia de Dios. Qué hermoso pasaje. Pero estas verdades, yo creo que tienen el propósito de dos cosas en nuestras vidas: humillarnos ante la realidad de que no somos dignos, ante la realidad de que no somos merecedores, no hemos logrado o hecho nada como para que recibamos esta muestra de amor y gracia y poder de Dios obrando en nuestras vidas. Tiene que humillarnos al reconocer nuestra situación y al reconocer nuestra incapacidad de ponernos a cuentas con Dios. Pero al mismo tiempo tiene que aumentar nuestro amor y agradecimiento a Dios por el Evangelio de Jesucristo. Porque entendiendo lo lejos que estábamos, entendiendo lo inmerecedores que éramos, entendiendo tal vez lo extraños que éramos a todas las cosas que Dios estaba y venía haciendo con el pueblo de Israel, y hoy, más de 2000 años atrás, después de la muerte de Cristo, hoy somos invitados a una relación perfecta con el Padre de los cielos, creador de todas las cosas, gobernante del universo, por medio de la obra de Cristo Jesús. Eso tiene que aumentar nuestro amor y nuestro agradecimiento por lo que hizo el Evangelio en nuestras vidas. Entonces quiero que veamos en este pasaje. Voy a dividir el pasaje en dos. Lo primero que quiero que veamos es la condición miserable de quienes están lejos de Cristo. Y quiero que cuando veamos esta condición
del ser humano, del hombre, pero específicamente de aquellos que somos gentiles, porque no somos descendientes del pueblo de Israel, no tenemos ascendencia judía y no somos parte del pueblo elegido de Dios. Como bien dice aquí, no somos parte de la circuncisión, sino que somos más bien de la incircuncisión. Quiero que entendamos nuestra condición de estar lejos de todas las bendiciones que Dios tenía para su pueblo, pero también quiero que pienses en todas aquellas personas que te rodean. Aquellas personas tal vez que viven contigo, o aquellas personas que trabajan contigo, aquellas personas que tú conoces, amigos, familiares, que siguen en esa condición de ser miserables y no han recibido el favor y la gracia de Dios, y en nuestro corazón crezca compasión por ellos. Dice el pasaje, hablando acerca de esta condición, dice: por tanto, comienza diciendo el versículo 11, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne. Cuando Pablo llega a Éfeso, eran tan pocos los judíos en esa ciudad que cuando Pablo intenta salir a buscar dónde se reunían los judíos, encuentra un pequeño grupo de judíos que se reunían a adorar, y dentro de ellos algunas mujeres, y junto con esas personas él comienza esta iglesia. Pero esta iglesia no se quedó solamente con ese pequeño grupo, sino que esta iglesia creció, y personas de todas las naciones, porque Éfeso era una ciudad que era una ciudad comercial, una ciudad muy importante en ese tiempo, de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las lenguas, comenzaron a reunirse en esta iglesia. Se veía tal vez muy parecido a nuestra iglesia. Tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de México, tenemos argentinos, tenemos cubanos, tenemos gente de Hialeah. Hialeah es su propia nación, déjame decirte. Tenemos gente de Perú, tenemos ya varios peruanos, ya tenemos 3 peruanos, ya es una comunidad grande en nuestra iglesia. Tenemos gente de muchas naciones, y con esas naciones viene bagaje religioso, viene bagaje social, con eso vienen costumbres, vienen tradiciones, viene idolatría, viene ocultismo, viene hechicería. Viene al mismo tiempo esta misma condición a la cual el apóstol Pablo está apelando, y está diciendo: ustedes en otro tiempo, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión. Nosotros que no llevábamos a cabo los rituales judíos, no tal vez llevábamos a cabo la circuncisión de nuestros hijos, o no celebrábamos las fiestas de los judíos, guardábamos el día sábado como parte de nuestra rutina de adoración a Dios. Nosotros, dice que éramos ustedes, dice el apóstol Pablo, porque él era judío, pero hablando acerca de ellos dice: ustedes que eran de la incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban, y comienza diciendo, y desde escribir, nos va a escribir 4 cosas que nosotros no teníamos a causa de no ser parte de esta nación santa elegida por Dios. Lo primero dice: ustedes estaban excluidos de Cristo, estaban separados de Cristo. Sabes, el pueblo de Israel esperaba la venida de un Mesías. Durante años el pueblo de Israel oraba y clamaba al Señor por la venida del Mesías, y ellos habían recibido la promesa de que vendría uno que gobernaría y su gobierno no tendría fin. Fue la promesa que Dios le hizo al rey David. La promesa que Dios le hizo al rey David de que vendría uno que tomaría su trono, tomaría el lugar en el trono de David y reinaría, y su reino no tendría fin. El pueblo de Israel tenía una promesa, la promesa de un Mesías, la promesa de un Salvador, y dice: pero ustedes estaban excluidos de Cristo. Ustedes no gozaban de esa misma promesa, porque esa promesa era una promesa acerca del gobierno de Dios para con el pueblo de Israel. Estábamos separados de Cristo. No gozábamos de esa bendición por ser gentiles, por ser de todas las demás naciones, por no ser parte del pueblo elegido de Dios. El pueblo de Dios era un pueblo privilegiado, aunque muchas veces ellos no valoraron el privilegio que tenían.
No valoraron la identidad que ellos tenían, no valoraron la presencia de Dios que ellos tenían, no valoraron el cuidado, la cobertura que Dios les daba. Y por eso Dios tuvo que llevarlos al exilio y tuvo que llevarlos bajo la opresión de otros reinos, para que ellos se dieran cuenta en la cautividad y en la opresión, lo bien que les iba cuando Dios estaba presente en medio de ellos. Y en medio de todo eso, el pueblo anhelando un Salvador, anhelando a Cristo, anhelando la promesa. Tú y yo no éramos partícipes de esa promesa. Parte de nuestra condición miserable de estar lejos de Cristo era que el beneficio de Cristo, el beneficio de un Mesías, no nos beneficiaría a nosotros como gentiles, a menos que nos convirtiéramos en parte de la nación de Israel. A menos que cumpliéramos con todos los rituales y cumpliéramos con toda la religión de los judíos. A menos que nos circuncidáramos y cumpliéramos con cada uno de los mandamientos y entonces de esa manera ser parte del pueblo de Dios. Estábamos excluidos, separados de Cristo. Pero también mira lo que dice este versículo 12. Dice: recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, pero también estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Para poder ser ciudadano de Israel, para poder ser parte del pueblo de Dios, quiero que sepas que había que cumplir con una serie de cosas para entonces poder ser considerado parte del pueblo. Y quiero que veas la realidad de esta situación. No solamente había una separación en el aspecto religioso, sino que aún entre el pueblo de Israel y los gentiles había un aspecto social tóxico. No sé si has visto la serie Chosen. Yo estoy en este momento en el episodio donde Pedro está junto con uno de los soldados romanos arreglando el pozo porque se había contaminado el agua del pueblo, y entonces ellos están colaborando, pero dice, ni siquiera se podían tocar. Hay un momento que van a celebrar porque lograron lo que querían hacer, y es como que lo toca y Pedro, y dice el ciudadano romano: te toqué, te contaminé, ¿verdad? Era tal el celo de la ciudadanía de Israel que ni siquiera se atrevían a tocar a los gentiles. Porque si tocaban a los gentiles, entonces tenían que llevar a cabo un rito de purificación. Porque ellos habían llevado este celo de ser ciudadanos de Israel, ciudadanos del pueblo de Dios, a un punto tal que su separación de los gentiles, que Dios había dicho que debía haber una separación de los gentiles para evitar adorar a sus dioses, evitar caer en la idolatría que ellos tenían, pero ellos ya habían llegado a una separación racial. Ellos ya habían caído en un racismo religioso. Y en lugar de ser luz y sal como pueblo de Dios y evangelizar y alcanzar a las demás naciones, el pueblo de Israel se había ensoberbecido a causa de ser ciudadanos de Israel, y veían a las demás naciones como inferiores e indignas de recibir los mismos privilegios que ellos tenían. Ahora, déjame recordarte algo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para ser el pueblo escogido de Dios? ¿No fue Dios llamando por gracia a Abraham de Ur de los Caldeos, y lo llamó a obedecer por fe y salir de esa tierra? Y Dios le dijo: de ti haré una gran nación. ¿Pero qué hizo Abraham? ¿Cumplió la ley? ¿Guardó el Shabbat? ¿Era una persona buena y reconocida en la sociedad? Vemos la historia de Abraham y vemos que Abraham se mandó un par de cosas que tú dices: no creo que era muy temeroso de Dios, como para mentir y entregar a tu esposa y decir que es tu hermana, no vaya a hacer que te corten el cuello. Pero de ese pueblo, de esa ciudadanía de Israel, tú y yo no gozábamos de esos privilegios. Pero quiero que veas, quiero hacer énfasis en esto. Creo que es muy fácil caer en un racismo religioso y sentir nosotros una superioridad por encima de las demás personas cuando hemos entendido que ahora nosotros pertenecemos a esta nación santa. Y no recordar lo que aquí Pablo les recuerda al pueblo de Israel y les dice: acuérdense que ustedes eran.
Acuérdense que ustedes no eran parte de la ciudadanía. Acuérdense que ustedes estaban excluidos de Cristo. Y mira después lo que les dice. Estaban extraños a los pactos. O sea, no tenían beneficios de la ciudadanía de Israel. O sea, no eran el pueblo escogido de Dios. No tenían la promesa de la venida de un Mesías. Pero también los pactos, las promesas de Dios para Israel, ustedes no eran beneficiarios. El pacto davídico, el pacto mosaico, los pactos de Dios para Israel, ustedes no tenían ningún tipo de beneficio. Pero también después dice, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Que creo que de todas las demás cosas, aun si fuéramos ciudadanos del pueblo de Israel, aun si tuviéramos la promesa del Mesías, pero vivir sin esperanza y vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hemos conocido a Cristo, cuando no hemos conocido al único Dios vivo y verdadero, a cualquier Dios que tú adores, cualquier figura, cualquier estatua que tú adores, cualquier Dios del cual tú busques su favor, es un pedazo de piedra, es un pedazo de madera, es un pedazo de cerámica, no es Dios. Sin Dios en el mundo. ¿Te das cuenta cuál era nuestra condición? ¿Te das cuenta que como gentiles, nuestra condición era de ser ajenos a la venida del Mesías y la promesa del Mesías, a la ciudadanía de Israel, a los pactos de Dios con Israel, y no teníamos una relación con Dios? ¿No te parece una condición miserable? ¿No te parece una condición de la cual cuando nosotros entendemos el siguiente versículo, versículo 13, pero ahora, y hace un pero, hace una pausa, y dice, ustedes eran, versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por la sangre de Cristo, amén. Porque no fuimos acercados a Dios por cumplir la ley. No fuimos acercados a Dios por llevar a cabo una religión. No fuimos acercados a Dios por cumplir los mandamientos. No fuimos acercados a Dios por circuncidarnos y ser parte del pueblo escogido de Dios. Que conozco gente que dice, yo por si las dudas, no vaya a ser de que sí había que cumplir los pactos, no vaya a ser por eso, yo mejor me circuncido. Hombres de adultos que han decidido circuncidarse para cumplir la ley de Dios. Y aquí Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ajenos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo Jesús la que nos acerca a una relación con un Dios, y de estar sin Dios, ahora podemos tener una relación personal con Dios el Padre por medio de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De ser ajenos a los pactos, ahora podemos ser beneficiarios de los pactos, porque ya no hay pactos para Israel y pactos para la iglesia. Ahora dice, y vamos a verlo en un momento, somos uno solo, somos una iglesia, somos un pueblo de Dios. Pero todo esto por medio de Cristo. Y fíjate este concepto del cual la obra que hizo Cristo al acercarnos por la sangre de Cristo, versículo 14 nos habla de algo muy importante, que es la reconciliación. Y a partir del versículo 14 vamos a ver los privilegios de quienes están unidos a Cristo. Mira el versículo 14, dice, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Dios en Cristo Jesús, por medio de la obra de Cristo Jesús, nos ha reconciliado, hizo la paz entre Dios y nosotros, pero también nos ha reconciliado y ha hecho la paz entre nosotros y el pueblo de Israel. Porque ya no somos gentiles y judíos,
Ya no somos el pueblo de Dios, lejos de Dios, y ahora el pueblo que ha sido tal vez adoptado por Dios, pero somos los adoptados y los biológicos. Dice, de los dos ha hecho uno, ha hecho un hombre. Y como Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, esta reconciliación ha traído la paz entre judíos y gentiles. Los gentiles, por más que ellos quisieran ser judíos, los gentiles, cuando ellos querían cumplir con la ley y querían cumplir con su adoración a Dios, cuando personas gentiles de otras naciones venían a Israel a celebrar las fiestas, había ciertos lugares a los cuales los gentiles no podían entrar. Los judíos habían hecho una separación dentro del templo y dentro de los atrios del templo, a través de las cuales no podían pasar los gentiles. Los judíos sí, porque ellos eran hijos de primera, pero los gentiles no. Los gentiles ya no podían pasar de cierto punto y ellos tenían que limitar su adoración. Quiero que veas esto. Los gentiles tenían que limitar su adoración aun cuando hubiesen puesto su fe en Dios. Y quiero que veas esto. No necesitas judaizarte para que ahora tu adoración pueda ser genuina y verdadera, plena al único Dios vivo y verdadero. Porque por la obra de Cristo Jesús, tu adoración hoy es acepta de la misma manera que la adoración de una persona que es parte de la ciudadanía de Israel, pero que ha creído por fe en Cristo Jesús como el Mesías. Versículos 16 dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Te das cuenta cómo hace referencia a ese momento cuando los ángeles vienen, un coro de ángeles, y anunciaron paz en los cielos, paz en la tierra? Dicen, la tierra, paz. ¿Paz a quiénes? Paz a todos los hombres que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Porque por la obra de Cristo y por la sangre de Cristo hemos sido acercados, hemos sido aceptados en los dos, gentiles y judíos. Él está haciendo un solo cuerpo por medio de la cruz y ha hecho muerte, ha dado muerte en esa cruz del Calvario a la enemistad que había. Porque por medio de Cristo los unos y los otros, versículo 18, por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. No necesitas más un sacerdote que venga e interceda y prepare la entrada para que puedas entrar delante del Padre, porque nuestro sacerdote es Cristo Jesús. Él nos ha abierto esa entrada para que hoy nosotros podamos adorar y podamos entregar nuestra adoración a Dios como respuesta, no para ser aceptos por Dios, sino como respuesta de entender que éramos extranjeros, que éramos lejanos, que no éramos partícipes de todo lo que Dios había diseñado para su pueblo, pero por medio de la sangre de Cristo hemos sido acercados a Él. Y por último, en la última parte, versículos 19 al 22, nos habla de la preciosa obra que Dios entonces ahora está haciendo con judíos y con gentiles, con gente de Colombia, de México, de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Cuba, de cada una de las naciones representadas en este lugar. Gente gentil, gente judía, gente que tiene un trasfondo religioso, gente que no tiene un trasfondo religioso, gente que ha buscado a Dios, gente que no buscaba a Dios y de repente terminó en un lugar como este. Versículo 19 dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Me encanta porque no dice y son de la familia de Israel. No dice son conciudadanos de Israel. No, dice son conciudadanos ¿de quién? De Dios. Y son de la familia de Dios, conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¡Wow! Mira esto. Están edificados sobre ¿quién? ¿La ley? ¿Están edificados sobre quién? ¿Los pactos? ¿Están edificados sobre quién? ¿Los mandamientos? No. Están todos edificados sobre la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? Cristo.
porque de las dos naciones está haciendo una. De todos los pueblos Él está edificando sobre Cristo el fundamento, su iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo, Jesús, la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya no hay que ir a un templo. Ya no hay que ir a Israel, a Jerusalén, para adorar en el templo. ¿Qué dice? Que Él está edificando un templo. ¿Quién es el templo? Nosotros. Porque la adoración ya no se lleva a cabo. La adoración ya no se lleva a cabo en un lugar físico. La adoración se está llevando a cabo en nuestras vidas mientras están siendo transformadas para poder darle gloria a Dios. Y a la medida que nuestras vidas están siendo transformadas y nosotros estamos siendo edificados y comenzamos a hacer este templo santo en el Señor, versículo 22, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque ya no necesitamos ir a un templo donde la presencia de Dios desciende, la Shekinah de Dios desciende, la presencia de Dios desciende y habita en nosotros en el Espíritu Santo de Dios. Y con eso el poder de Dios, el energes, el poder de Dios en acción para transformar nuestras vidas, pero también para ser agentes de transformación en este mundo. Porque Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado el evangelio, Dios te ha dado la gracia de Dios para compartir con otros que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Dios es el único Dios vivo y verdadero, y que solamente por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, nosotros hoy podemos ser conciudadanos de los santos, ser hijos de Dios. Y en respuesta a la obra de Cristo Jesús en la cruz, poder traer nuestra adoración humillándonos a nosotros mismos y aumentar nuestro amor y nuestro agradecimiento a Dios por el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios por la sangre de Jesús que nos acerca, estando lejos, nos invita a una relación con el Padre hoy para poder disfrutar de sus promesas, para poder disfrutar de la vida plena que Cristo Jesús hoy quiere que tú y yo tengamos. Ya no hay que cumplir la ley. No significa que podemos ir en contra de la ley, pero ya no es la ley la que nos permite tener acceso al Padre por medio de la fe, sino que es por medio de la gracia y la obra de Cristo Jesús que tú y yo hoy estamos siendo edificados como el templo de Dios, la iglesia de Jesucristo, para dar entonces testimonio. Así como el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de dar testimonio a las naciones, hoy tú y yo tenemos esa misma responsabilidad de dar testimonio a las naciones de quién es Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido ajeno, si alguna vez te has sentido excluido. Tal vez dices, es que yo no nací en una familia cristiana. Yo no nací en una familia donde se adoraba a Dios. En mi casa adorábamos ídolos. En Cristo Jesús, hoy tú puedes ser parte de aquellos santos que adoran al Dios vivo y verdadero por medio de la obra preciosa de Cristo en la cruz. Tal vez tú dices, pero no hay nada que tenga que hacer. No hay religión que tenga que cumplir. No. Es por gracia. Es un regalo. A Cristo le costó un precio, pero para ti hoy es un regalo. Lo único que tienes que hacer es recibir este regalo, recibir esta gracia. Tal vez algunos en este lugar han crecido en este racismo religioso, donde se sienten más merecedores o más dignos de la gracia de Dios que otros. Y tal vez hoy necesites confesar y decir, Dios, perdóname
Perdóname porque olvidé de dónde me sacaste. Olvidé qué tan lejos estaba, y al ver qué tan lejos están otros, los he juzgado en lugar de haberlos amado y mostrado la gracia que tú me mostraste a mí. Y hoy necesitas humillar tu corazón y volver a ese espíritu de gratitud, a esa necesidad de agradecerle a Dios por lo bueno que Él ha sido en tu vida al mostrarte en Cristo Jesús la salvación. Y vivir con esa gratitud, dando a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de lejanía a cercanía, de ser ajenos a ser partícipes, solo por medio de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu. Gracias porque nos recuerdas por medio de tu palabra y por medio en tu espíritu, Señor, cada una de estas verdades, para que Dios podamos encontrar nuestro lugar en el edificio que tú estás edificando, en la iglesia que tú estás construyendo, el templo que tú quieres poner como referente, para que las naciones vean y conozcan que tú eres Dios. Que las personas ya no necesitan ir al templo en Jerusalén, pero que las personas anhelen venir a este lugar, anhelen tener relación con estas personas que están en este lugar, en donde sea que estén, en sus trabajos, en sus familias. Que la gente anhele y desee estar cerca de aquellos que invocamos el nombre del único Dios vivo y verdadero. Y que podamos ser de bendición, que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos transmitir esa misma compasión que tú has mostrado con nosotros, para gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo. Edifica tu iglesia, Señor. Ayúdanos a edificarla sobre la base sólida, la roca sólida y firme que es Cristo Jesús, la piedra angular. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu con nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.